¿Qué haría un padre millonario al descubrir la cruel verdad sobre la mujer que confió para criar a sus hijos? ¿Y cómo una humilde mujer, cuya única arma era su corazón puro, podría cambiar el destino de una de las familias más ricas de México? Ramiro Valdés, el magnate de las finanzas y la tecnología, contemplaba el abismo a través de la ventana polarizada de su jet privado. Afuera, las nubes eran una alfombra de algodón que se extendía hasta el horizonte, pero en el alma de Ramiro solo había un vacío helado. Su inmensa riqueza se había convertido en una jaula de oro. Tomó una llamada de negocios con la frialdad de un témpano, cerrando un trato multimillonario en Europa. Colgó sin una pizca de emoción, revelando la futilidad de su éxito. Su mano, que movía imperios financieros, se aferró a un pequeño avión de juguete, gastado por el uso, el mismo que le daba a sus hijos. Ese juguete era un doloroso recordatorio. Hace 5 años, la muerte trágica de su primera esposa lo había destrozado. Para mitigar el trauma y la culpa de no estar, se había sumergido en un trabajo obsesivo, creyendo que su fortuna compensaría su ausencia y la pronta llegada de Lucrecia. Pero la ausencia era un fantasma que acechaba su alma, y el miedo a ser un padre fallido, incapaz de conectar con Santiago y Mateo, sus hijos con autismo, lo consumía. Lucrecia, su esposa, era la socialité perfecta en las revistas, la madrastra amorosa en sus videollamadas, pero Ramiro se sentía desconectado, incompleto. Un impulso lo detuvo. Era el cumpleaños de Mateo, y decidió tomar una decisión que cambiaría todo. Canceló su agenda y ordenó el desvío. Volvería a casa sin avisar para compensar, aunque fuera por un día. La imponente mansión en las afueras de la capital, más un mausoleo de mármol que un hogar, lo recibió en silencio. Para no alertar a la servidumbre y mantener la sorpresa para sus hijos, Ramiro entró por una puerta lateral, una entrada que nunca antes había usado, guiado por un presentimiento que le heló la sangre. Ahí, en el pasillo que llevaba al cuarto de juegos, el presentimiento se convirtió en terror. Escuchó un grito agudo, un sonido que no era el de un berrinche infantil, sino el de una voz de mujer llena de furia y desprecio. La voz de Lucrecia, despojada de su máscara social. Se detuvo en la sombra, observando una escena devastadora. Lucrecia, con el rostro rojo de rabia, golpeaba el suelo con un juguete sensorial favorito de Santiago, hasta destrozarlo, mientras gritaba que los niños eran un estorbo y un error costoso que le arruinaban la vida de lujos. En un rincón, acurrucados, estaban los 2 niños temblando. Mateo, el menor, estaba en plena crisis, cubriendo sus oídos. Pero el verdadero punto de quiebre fue la figura que los protegía. Bella, Isabela Cruz, la nueva empleada de origen humilde de Jalisco. Bella, pequeña pero con una dignidad inquebrantable, se interponía entre el monstruo y los niños. Sus ojos, aunque llenos de miedo, irradiaban una fuerza moral que Ramiro nunca había visto. «Por favor, señora, no les haga esto. Ellos no entienden», suplicó Bella, sujetando a Mateo con la firmeza de una madre. El millonario, acostumbrado a manipular los mercados, sintió que el mundo real lo golpeaba por primera vez. Vio el terror puro en los ojos de sus hijos, el desprecio de su esposa y la inquebrantable valentía de la sirvienta, una mujer pobre que arriesgaba su único sustento por amor a sus niños. Su corazón, congelado por años de culpa y trabajo, comenzó a latir, pero con una rabia arrolladora. El incidente lo forzó a un despertar brutal. El muro emocional de Ramiro se hizo pedazos. Entendió la verdad. Su riqueza no solo no lo había protegido, sino que había atraído a un buitre a su nido. La única persona que realmente protegía a sus hijos era Bella. El millonario se retiró a la sombra antes de ser visto, con el corazón destrozado y una nueva misión. La revelación fue tan cruda que su mente se llenó de una única pregunta. ¿Qué haría Ramiro ahora que había visto la verdad? ¿Y cómo podría proteger a Bella y a sus hijos sin alertar a la fiera que dormía en su propia cama? Ramiro tenía el poder de un imperio para destruir a Lucrecia, pero al exponer la verdad arriesgaría la privacidad y la seguridad de sus hijos. ¿Cuál sería el precio que él y Bella pagarían por la justicia? ¿Y cómo podría un hombre roto encontrar la fuerza para enfrentarse al mal y al mismo tiempo proteger a la única mujer que le mostró el verdadero significado del amor incondicional? Si esta historia ya te tocó el corazón en este primer minuto, suscríbete al canal para no perderte cómo termina. Antes de continuar, dime, ¿desde dónde estás viendo este video? Ramiro no confrontó a Lucrecia. No aún.
Su mente de estratega financiero le decía que una confrontación directa solo pondría a los niños y, crucialmente, a Bella en mayor peligro. Decidió jugar el papel del padre presente, observando desde la sombra mientras planeaba su ataque. Declaró a Lucrecia que estaba exhausto del trabajo y que se quedaría en casa por un tiempo indefinido para reconectar con la familia. La noticia que aterrorizó a Lucrecia fue un alivio inmenso para los niños, quienes inmediatamente se aferraron a su padre, buscando la seguridad que les había faltado. Ramiro comenzó a observar a Bella, no como su empleada, sino como la única protectora de sus hijos. Vio la paciencia infinita con la que manejaba las crisis sensoriales de Santiago y la dulzura con la que leía cuentos a Mateo, haciendo de su voz un refugio seguro. El magnate, acostumbrado a las reuniones de directorio y a la falsedad de la élite, se encontró buscando excusas para estar cerca de Bella. La interrogó sutilmente sobre el bienestar de los niños, fingiendo ignorancia sobre el incidente que había presenciado. Bella, creyendo que su patrón era un hombre bueno, aunque ausente, se abrió con una pasión que lo conmovió hasta las lágrimas. Señor Valdés, sus niños son muy especiales, pero les falta amor constante. La señora... Ella no tiene la paciencia, dijo, con la voz rota, sin atreverse a revelar la magnitud del abuso. Leonardo sintió que esas palabras le atravesaban el corazón como dagas. Le confesó, con una vulnerabilidad que no mostraba ni a sus socios, su dolor y su culpa. Mi trabajo se convirtió en mi escondite, Bella. Tenía miedo de no saber cómo criarlos después de la muerte de su madre, admitió. Bella lo miró con compasión. Sus ojos café dorado llevaban las marcas sutiles de años de trabajo incansable, pero en ese momento reflejaban una bondad que limpió un poco el alma de Ramiro. Ella vio al hombre roto detrás del multimillonario. El vínculo entre ellos creció, forjado en el silencio de una misión compartida: proteger a los niños. Ramiro ya no veía la diferencia de clases. Veía la dignidad inquebrantable de una mujer que, a pesar de sus propias deudas y la enfermedad de su madre, priorizaba la felicidad de sus hijos. Pero la maldad de Lucrecia no dormía. La presencia constante de Ramiro en la casa y la evidente conexión entre él, los niños y Bella comenzaron a encender su paranoia. Ella sabía que su plan de apoderarse de la fortuna de Ramiro estaba en peligro. La gran revelación llegó cuando Bella, buscando unos documentos para la contadora, encontró planos y correos electrónicos ocultos en el estudio de Lucrecia. Eran documentos de venta. Lucrecia planeaba vender una propiedad histórica. No era cualquier propiedad. Era la Casa Azul en Querétaro, el lugar donde Ramiro y su primera esposa habían pasado su luna de miel, y que él mantenía como un santuario silencioso en su memoria y la de los niños. Lucrecia planeaba borrar todo rastro del pasado, no solo por dinero, sino por pura maldad. Quería eliminar la memoria de la verdadera madre y así consolidar su control sobre Ramiro y su futuro divorcio. Bella, con el corazón latiendo a 1000, confrontó a Ramiro con las pruebas. Mire, señor, ella no solo lastima a los niños, quiere borrar a la mamá de su historia, exclamó, mostrándole los papeles con manos temblorosas. La furia de Ramiro fue explosiva, pero silenciosa, concentrada en una determinación de hierro. Esta traición iba más allá de la crueldad con los niños. Era un golpe calculado para despojar a sus hijos de su herencia emocional y monetaria. El millonario ahora tenía dos motivaciones imparables: la justicia por sus hijos y la necesidad visceral de proteger a Bella, que se había arriesgado a perder todo al exponer la verdad. El amor verdadero había encontrado su misión redentora. Lucrecia, sintiendo que el terreno se movía bajo sus pies, decidió actuar primero con una malicia digna de un villano de telenovela. Contrató a un detective para que siguiera a Bella. Descubrió que la madre de Bella, doña Elena, estaba gravemente enferma y que Bella había tomado dinero de un pequeño fondo de ahorro para sus medicamentos. Manipulando los hechos y con la ayuda de un gerente bancario corrupto, su amante, Lucrecia preparó la trampa. Una mañana, mientras Bella estaba en el mercado comprando las frutas que Santiago adoraba, la noticia explotó en los programas de chismes mexicanos. Exclusiva: la sirvienta robó al magnate Valdés para pagar los lujos de su madre, gritaban los titulares sensacionalistas. La calumnia era cruel. Acusaban a Bella no solo de robo, sino de malversación de fondos de la casa. La humilde heroína de Jalisco estaba sola en el ojo del huracán. Lucrecia se encargó de que la noticia llegara a oídos de los abogados de Ramiro y, peor aún,
a la comunidad de Bella, destrozando su reputación. El plan de Lucrecia era simple: desmoralizar a Bella, sacarla de la casa y usar el escándalo público como palanca para forzar un acuerdo de divorcio millonario, alegando inestabilidad emocional de Ramiro por relacionarse con empleadas de dudosa moral. En la casa, Lucrecia enfrentó a Ramiro con falsas lágrimas. «Mi amor, lo siento. Esa mujer es una ladrona. Tenemos que echarla antes de que arruine nuestra reputación». Su actuación era impecable, pero sus ojos brillaban con una malvada satisfacción. Ramiro, sin embargo, vio la verdad. Recordó la dignidad de Bella, su lucha por la salud de su madre y la forma en que protegía a sus hijos. Supo que la acusación era una mentira, una jugada desesperada de Lucrecia para salvar su piel. Llamó a Bella a su estudio, con el corazón apretado por la injusticia. Ella llegó con los ojos hinchados de lágrimas, pero con la cabeza erguida. «Señor Valdés, sé lo que dicen. Le juro por la salud de mi madre que yo no le robé nada. Yo solo quise ayudar a sus niños», dijo, con la voz ahogada. Ramiro le tomó la mano. Por primera vez en años sintió el calor de una conexión genuina. «Sé que eres inocente, Bella. No voy a permitir que te haga esto. Tienes mi palabra de que la justicia va a prevalecer, no por el dinero, sino por el honor y por mis hijos», le prometió. Esa noche, Ramiro y Bella se sentaron en el jardín, planeando en secreto, unidos en la urgencia y el peligro. Lucrecia era una amenaza inminente, que no solo podía arruinar la vida de Bella, sino también separar a Ramiro de sus hijos si lograba incriminarlo de negligencia por mantener a una criminal cerca de ellos. El riesgo era máximo. Ramiro estaba a punto de usar su fortuna y su influencia para desmantelar un matrimonio, exponer a una socialité y, lo más importante, luchar públicamente por la mujer que había salvado a sus hijos y sanado su corazón. Lucrecia, por su parte, ya estaba en contacto con un abogado que le prometió una jugosa suma si exponía la relación inapropiada de Ramiro con su empleada, usando la difamación mediática como un arma letal en el juicio. La presión sobre Bella era asfixiante. Su madre empeoraba y la vergüenza pública la hacía sentir que no tenía a dónde ir. Solo la fe en Ramiro y el amor incondicional por los niños la mantenían en pie. La injusticia se había escalado de un problema doméstico a un escándalo público y legal que amenazaba con destruir la reputación del millonario y la vida de Bella, dejando a los niños en medio de una batalla judicial despiadada. El dilema de Ramiro ya no era solo proteger a Bella y a sus hijos, sino cómo hacerlo sin que el circo mediático lastimara más a Santiago y Mateo. Tendría que arriesgarlo todo: su imagen, su privacidad y su imperio. Lucrecia, creyendo tener la ventaja y con la prensa de su lado, dio el siguiente paso. Presentó una orden de restricción contra Bella y exigió a Ramiro la custodia temporal de los niños, alegando que necesitaban estabilidad emocional lejos de la ladrona. Este movimiento desesperado de Lucrecia fue el clavo en el ataúd de su matrimonio. Ramiro, al ver el documento legal, sintió una rabia fría. No solo quería la fortuna, sino el control total sobre la vida de sus hijos, usándolos como rehenes. Pero en medio de la tormenta, una pequeña luz brillaba. Los niños, sintiendo el caos, se negaban a separarse de Bella, agarrándola con fuerza cada vez que Lucrecia se acercaba, en un testimonio silencioso de quién era su verdadero refugio. Ramiro apretó los dientes. El tiempo se había agotado. Era hora de dejar de observar y comenzar a actuar. El hombre de negocios despiadado que construyó un imperio estaba a punto de reaparecer, pero esta vez, luchando por el amor y la justicia. El destino de Bella y de sus hijos pendía de un hilo. Lucrecia pensaba que la había acorralado, pero no sabía que acababa de despertar a la fiera financiera que Ramiro había mantenido dormida por años. ¿Cómo podría el millonario desmantelar la red de mentiras de Lucrecia sin destruir la poca paz que le quedaba a su familia? ¿Sería el amor de Bella lo suficientemente fuerte como para soportar el escándalo mediático que se avecinaba? Dale like si quieres saber cómo esta noche cambiará sus vidas para siempre, y si crees que el amor puede vencer cualquier mal. La transformación de Ramiro fue total y absoluta. Ya no era el millonario pasivo y ausente. El amor por Bella y el instinto de proteger a sus hijos lo habían liberado de su propia prisión de culpa y soledad. Estaba listo para la guerra. Su plan decisivo no se basó solo en su dinero, sino en su astucia y conocimiento del sistema. Contrató al mejor equipo de abogados de familia de la Ciudad de México y les entregó todas las pruebas que él y Bella habían recopilado en secreto.
los correos de venta de la Casa Azul y los testimonios grabados del personal sobre la crueldad de Lucrecia. Su intervención fue estratégica. En lugar de esconderse, Ramiro convocó una conferencia de prensa urgente. De la noche a la mañana, el multimillonario que evitaba los reflectores se puso en el ojo del huracán para controlar la narrativa y proteger a Bella. Frente a docenas de cámaras de televisión, Ramiro, con la voz firme pero cargada de emoción, se dirigió al país. Confesó su ceguera y su ausencia, admitiendo su fracaso como esposo, pero reafirmando su amor incondicional por sus hijos y su total respaldo a Bella, a quien calificó de la única heroína de esta historia. Mi esposa es una mujer que valora el dinero por encima de la vida de mis hijos y de la memoria de su madre. La señora Bella Cruz es una mujer de honor y dignidad, cuya única culpa fue amar y proteger a mis niños de la crueldad. Yo confío plenamente en ella, declaró, silenciando de inmediato el escándalo mediático de Lucrecia. El clímax se desarrolló en la sala de un tribunal de familia, un escenario que contrastaba brutalmente con la opulencia de la vida que Lucrecia anhelaba. La batalla por la custodia no era solo legal, sino un juicio moral. Lucrecia, con su abogado arrogante, se presentó impecable, intentando desestimar el caso de Ramiro como la pataleta de un millonario celoso. Su abogado intentó presentar las falsas pruebas de robo contra Bella, esperando destruirla y desestabilizar a Ramiro. Entonces, Bella fue llamada al estrado. Vestida modestamente, pero con una presencia imponente, miró a Lucrecia directamente a los ojos. Habló no como una empleada, sino como un testigo de la verdad. Con detalles emocionantes y dolorosos, Bella describió la negligencia, los gritos, el terror en los ojos de Santiago y Mateo, y cómo Lucrecia destruyó el juguete sensorial, el único consuelo de los niños. Sus palabras, sencillas y honestas, eran un puñetazo al estómago de todos los presentes. Yo vi la maldad en sus ojos cuando pensó que nadie la veía. Yo solo fui el escudo de sus hijos, señoría. Ella quería borrar todo lo que amaban. No es una madre, es una codicia disfrazada, testificó Bella, con una lágrima de valentía rodando por su mejilla. La defensa de Lucrecia se derrumbó. Los abogados de Ramiro presentaron pruebas irrefutables de las cuentas offshore y la planificación delictiva de Lucrecia, revelando que había intentado falsificar pruebas para culpar a Bella, incluso grabaciones que la incriminaban. El golpe final vino de Ramiro. En un discurso poderoso y conmovido, se dirigió al juez, no como un empresario, sino como un padre. Fui ciego, su señoría. Mi trabajo me consumió, pero la señora Cruz me despertó. Ella me enseñó que la verdadera riqueza es el amor incondicional, dijo. Hoy mi compromiso es inquebrantable, con mis hijos y con la mujer que los salvó. Pido la custodia total, no para mí solo, sino para construir un hogar verdadero con Bella, lejos de la falsedad y la crueldad que Lucrecia trajo a mi familia, concluyó, y el silencio en la sala era sepulcral. La justicia fue clara y rotunda. Basándose en el testimonio valiente de Bella, las pruebas de fraude y la evidente negligencia, el juez dictaminó a favor de Ramiro, otorgándole la custodia total de Santiago y Mateo. Lucrecia fue desenmascarada públicamente y enfrentó cargos por fraude y difamación. La punción fue total. Lucrecia fue castigada y su ruina económica y social fue un hecho. Salió del tribunal humillada y sola, sin un centavo y con el repudio de la sociedad que tanto había intentado impresionar. Inmediatamente después del juicio, en el carro que los alejaba de la pesadilla, Ramiro miró a Bella. Sus manos se encontraron. Me salvaste a mí, Bella, no solo a mis hijos. Tú me mostraste la vida, le susurró, con una emoción cruda que nunca antes había sentido. Ella sonrió, las lágrimas de alivio y felicidad cayendo sin control. Usted me dio la oportunidad de luchar por algo que valía la pena. Mis niños están a salvo, Ramiro. Esa es mi única recompensa, respondió Bella, ahora libre de la injusticia y la preocupación por la salud de su madre. 6 meses después, la escena era radicalmente diferente. Ramiro vendió la fría mansión de mármol. Compró una casa mucho más sencilla, pero cálida y llena de vida, con un jardín grande, a las afueras de la ciudad. Una casa que realmente se sentía como un hogar, lejos de la ostentación. Ese día, el sol brillaba sobre un pequeño altar adornado con flores de cempasúchil y rosas blancas. Ramiro y Bella se casaban en una ceremonia íntima, con Santiago y Mateo sirviendo orgullosos como pajecitos. Doña Elena, la madre de Bella, sana y feliz,
ocupaba el lugar de honor. La pareja, que había superado la riqueza, la pobreza y la crueldad, se unía bajo el cielo mexicano, con un amor que había trascendido todas las clases. La familia estaba completa. Bella no solo era la esposa de Ramiro, sino la madre amorosa y firme que Santiago y Mateo siempre necesitaron. La casa, antes fría, resonaba con risas y los sonidos felices de los niños jugando libremente. Un año más tarde, una foto en la repisa revelaba el epílogo perfecto. Bella, con un brillo en los ojos que solo el amor verdadero da, abrazaba a Ramiro. En sus brazos, una pequeña niña recién adoptada, el símbolo de la plenitud que habían alcanzado. Habían construido una familia basada en la honestidad, la justicia y la creencia de que la verdadera herencia que un padre deja a sus hijos no son los millones, sino el amor incondicional y la presencia constante. Si esta historia te emocionó y te hizo vibrar, déjanos tu comentario sobre qué parte te conmovió más. ¿Crees que el amor y la justicia siempre encuentran la forma de triunfar, como le pasó a Ramiro y Bella? No olvides suscribirte al canal para más historias que te harán creer en la magia de la vida. Dale like si crees en el poder inquebrantable del amor verdadero y comparte este video con alguien que necesite recordar que los milagros existen cuando menos los esperamos.